Hola, soy Christopher de Sun Hero. Bienvenidos a Calafell Park. Vamos a hablar con Lucas, que es un cliente nuestro, tiene un sistema fotovoltaico de Sun Hero y él nos explicará todo sobre el proceso y su experiencia con nosotros. ¡Vámonos! Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, ¿dónde estamos? Bueno, nosotros estamos en Calafell, es una localidad pequeñita, costera, de la provincia de Tarragona. ¿Y hace cuándo vives aquí? Aquí vivo desde el 2019. ¿Y qué tal? Bien, bien, la verdad es que me encanta. Es un sitio cómodo, caluroso, estamos en el medio de Barcelona y Tarragona. Para mí es un sitio perfecto, para mí y mis hijos, ¿no? Sí, sí. Y hablamos sobre tu experiencia un poco de instalar placas solares y pasarte a la energía verde. ¿Te acuerdas a la primera vez cuando tú pensaste que podría ser una solución para ti? Sí, me acuerdo que lo comenté con mi mujer, con mis hermanas, con mi cuñado de hecho. Y en su momento cuando lo comentamos sí que era una posibilidad, pero ahí se quedó en una posibilidad, ¿no? Y con el paso del tiempo ya vimos que cogía más peso, había más posibilidades, ¿no? Más facilidades, cada vez era un pelín más barato y bueno, nos pareció interesante. La gente hablaba del ahorro también, nos parecía muy interesante, pero bueno, hasta que no demos el paso nos lo comprobamos en carne propia, ¿no? ¿Y cuánto al final tomaste la decisión? Era hace unos años, ¿no? Sí, yo me instalé en septiembre de 2022. Entonces, bueno, a partir de ahí hasta ahora pues tengo las placas solares. ¿Y el proceso de tomar esa decisión, cómo llegaste ahí? ¿Así que viste muchas ofertas o con quién hablaste? Sí, no, ofertas, bueno, tú sabes, desde que esto salió el mercado repuntó un poquito, salieron muchas empresas, ¿no? Y sí, cogí como unos 15 presupuestos, eran muchísimos presupuestos porque tienes que ver un poquito lo que ofrece el mercado, qué es lo que hay, ¿no? Y las formas de conexiones, del producto, ¿no? Y sí, fue una decisión un poquito así, bueno, rebuscada. Tuvimos que buscar mucho, sí. ¿Y al final, cómo llegaste a Sun Hero? Bueno, por internet. Fue una empresa que encontré buscando en internet, buscando información. Entonces era una empresa que, bueno, parecía la información fiable, ¿no? Parecía confiable. Y puse los datos para que me llamasen y me llamaron y bueno, ya entablamos ya un contacto, presupuesto y bueno, al final pues instalé con Sun Hero. ¿Y tú, por tu parte, con tu instalación, has visto un cambio en tu día a día desde poner las placas? Sí, desde luego. Mira, desde que nos instalamos las placas es un poquito en septiembre, ¿no? Como dije, fue un poquito buscar la mejor compañía que nos dé el suministro de luz, ¿no? Entonces fuimos probando y hasta que se legalizó la instalación, ¿no? Entonces empezamos ya a ahorrar ya de verdad, ¿no? Y sí que se ve un cambio pero brutal. Llevo ya desde mayo del año pasado sin pagar factura, 0 euros. Y ahora de hecho esta factura que me llegó ahora esta semana, tuve que pagar 9 euros, porque estamos en invierno, los calentadores por la noche se utilizan, ¿no? Los radiadores, entonces somos mucho en casa, ¿no? Entonces, claro, se nota un poquito más y aún así, antes de las placas, diciembre, enero era el mes más fuerte, ¿no? Mi factura no bajaba de 200, 250, pues ahora he pagado 9 euros. Entonces ha cambiado muchísimo, desde luego, ha cambiado muchísimo. Sí, a mejor, claro. ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora con Sun Hero? Bien. Encantadísimo porque bueno, la gestión de la instalación bien, transparente, rápida, sin pegas, ¿no? Sin problemas. Luego, una vez instalado, hubieron ciertas cosas que se tenían que pulir y el servicio postventa para mí es impresionante, porque yo he hecho algunas cosas a mi vida personal que no tienen nada que ver con placas y el servicio postventa un poquito ahí defectuoso, ¿no? Pero Sun Hero, la verdad que me sorprendió muchísimo el servicio postventa que tiene. Entonces yo por mi parte, la verdad que encantado, me sorprendió, sí. Y también eres embajador de Sun Hero. Así sí. Nos has recomendado a algunos alguna gente que conoces. ¿Qué dices a gente que están pensando en ponerse las placas? Bueno, a ver, en principio cuando tú tienes algo bueno, pues lo vas contando, ¿no? Entonces hay personas que a lo mejor se encuentran como yo antes, que no se atreven a dar el paso, ¿no?
Entonces cuando encuentran personas como yo que ya se han puesto placas solares, tienen inquietud, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué empresa es? ¿No? Y obviamente si hay algo bueno, yo lo comparto, ¿no? Entonces les gusta ver que algún conocido o familiar o se sienten más seguros, que alguien ya haya pasado por ese proceso, ¿no? Entonces lo reciben un poquito mejor, ¿no? Y claro, obviamente cuando es algo bueno, pues es mucho mejor, ¿no? Muy bien. ¿Y son también vecinos que te han preguntado por tu experiencia? Sí, bueno, vecinos, familiares, amigos, solo que algunos a lo mejor no tienen la posibilidad de poner placas, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Pero sí, algunos se han puesto placas ya. ¿Y has pensado también pasarte a otras formas de electrificar tu vida, de comprar un coche eléctrico o enchufable? O... Sí, estoy pensando, planteándome un coche eléctrico, ¿no? Un coche eléctrico, también he sacado presupuestos de aerotermia, ¿no? De momento los cambios que voy haciendo en mi casa son de termos, porque, bueno, de aerotermia, y el coche pues me lo estoy planteando muy seriamente, porque bueno, con las placas, el coche y demás se pueden combinar bastante bien, entonces creo que le sacaré bastante partido. ¿Qué recomendarías a gente que están pensando en ponerse placas? Para mí también era al comienzo como un mito, ¿no? Que se ahorra, que factura 0 euros y tal. Yo puedo decir realmente a ciencia cierta de que sí se ahorra, ¿no? Tienes que ajustar un poquito tus hábitos, pero sí que se ahorra, desde luego se ahorra. Entonces yo le diría que no tengan miedo, que se hagan aconsejar por alguien, obviamente busquen y que se hagan aconsejar por alguien, pues tema potencia que necesitan y todas estas cosas, ¿no? Pero que si realmente eso funciona, sí, se nota un cambio totalmente radical en el tema de consumo, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti.